Caminamos hacia el altiplano por la carretera panamericana. Comenzamos a sentir esta sensación agradable de apartarnos de la gran metrópoli. Surge el paisaje verde. Nos cuenta Agustín, nuestro historiador, varios recuerdos. Según los lugares que vamos dejando atrás, observamos un pueblecito, Santo Domingo Sinacó, dentro de un mar de neblina. Tiene una anécdota. Hace siglos, los lugareños construyeron su iglesia en solamente 2 días. Nos detenemos un momento. Es increíble, muy interesante. Pero en otro programa les contaremos de ello. Ahora nuestro destino está trazado. Vamos tras una misteriosa tradición que va a ser revelada por vez primera. Seguimos nuestro camino, pues nuestra misión es otra. Surge otro lugar interesante, la Fuente de los Dos Mares, única en el mundo. Cuentan que sus aguas se vierten por el norte hacia el Atlántico y por el sur hacia el Pacífico. Pero no podemos detenernos. Seguimos nuestro camino. Abordamos el vehículo y de nuevo vamos rumbo a lo que nos trae esta expedición. Estamos por fin ante nuestro destino, Chichicastenango. Llegamos a un mirador. Desde acá sabemos que es un pueblo eminentemente comerciante, sin importar edades. Llegamos al centro de la riqueza milenaria, de las tradiciones quichés, que se conservan puras, pero ocultas, y aunque son vistas, no son miradas en profundidad. Estamos en otro mundo. Seguimos nuestra búsqueda del inicio de la ceremonia de los Chuchtahau. Para participar en estas ceremonias secretas, hay que solicitar permiso. Nos enteramos que debido a la seguridad y vigilancia del templo, la autoridad la poseen los Chacalré, que dependen de la legislatura indígena. Con todo respeto, y como Nimá Nahual Huinac, nuestro historiador solicita el permiso de los cofrades, en este caso, del secretario de la legislatura, don Sebastián Jerónimo Antonio, quien es el depositario de la tradición que le han heredado los antepasados y a él le incumbe el transmitirla fielmente. Cada cofrade es muy celoso de las tradiciones. Les damos a conocer que nuestro propósito es dejar constancia viva de las tradiciones, que seremos guardianes fieles de la verdad que nos permitan filmar, que pueden confiar en nosotros, porque vamos a dar a conocer al mundo la pervivencia milenaria de los mayas. Los cofrades oran. Y luego, en señal de acuerdo, el encargado del titular danza en la auxiliatura. Por fin dan su aprobación. Nos invitan a la cofradía de Santo Tomás. Nos reciben como a hermanos. Nos ofrecen a todos. Bebida exquisita, propia de este ritual, tan especial. Hasta la manera como la sirven. Dan a los cofrades, y luego a nosotros, antes que a los asistentes. Con estos gestos, nos hacen entregar nuestros más profundos sentimientos unidos a los de ellos. Nos dan su amistad. Saben que no somos de dos corazones. Estamos en presencia de momentos místicos. Nos llama la atención que sobre el altar hay una culebra, porque Dios, por medio de ella, envía el castigo a los hombres que han hecho mal. Admiramos ahora la imagen de Santo Tomás. Agustín le cuenta a Carlos que las ofrendas no pueden ser más de cierta cantidad, porque por la pobreza de los presentes les puede ofender la ostentación de la ayuda. Carlos se acerca y la entrega, colocándola en la imagen donde se le ha indicado.
Vemos que hay muchas candelas colgando del techo. Están puestas allí para que las vea Santo Tomás. Él come fuego, y si no ve y no le ofrecen suficiente comida, puede desatar terremotos. Vuelve a avanzar el Cicolás. El sonido de sus monedas reúne las plegarias para hacerlas llegar a Dios. Baila, llevando en la muñeca un artificio con fuegos artificiales, que emanan mucho fuego y mucho humo, porque Dios come fuego y bebe humo. Miles de personas de todas partes del mundo han transitado por estos antiquísimos lugares. Sin saberlo y sin quererlo, han dejado de conocer secretos de ceremonias aún desconocidos. Algo impresionante lo constituye cada centímetro de estas centenarias gradas. A la mañana siguiente, salimos en busca del Tuxtahau, que nos indican que está en la cofradía de San Sebastián. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Vamos por un Tuxtahau para demostrar que se desea conservar las tradiciones que mantienen los mayores. Sin embargo, esta ceremonia siempre la debe realizar un venerable anciano, porque ellos son quienes tienen la sabiduría y el conocimiento. Se inicia esta misteriosa ceremonia Maya Quiché que hemos venido a buscar para preservarla en su pureza. Haremos el mismo recorrido secreto en su totalidad. Es el mismo que se ha seguido por miles de años. Lo que aquí estamos viendo tiene mucho en común con lo practicado por los tradicionales shintoístas japoneses del siglo V antes de Jesucristo, cuando se seguía el camino de los dioses de la agricultura por medio de intermediarios. Aquí, por vez primera, se nos ha permitido ir acompañando al Tuxtahau en los misteriosos 6 pasos que debe seguir para presentar una petición a Dios. Vemos al Tuxtahau iniciar el ritual de petición que le han encargado, en el graderío del Templo del Calvario, situado al oeste de la plaza de Chichicastenango. Vemos que se detiene a orar en la sexta grada, porque el sagrado calendario maya señala que hoy es el día 6E. En este día se pide por la salud y el bienestar personal. Aquí encontramos la presencia viva de los mayas, y en las láminas originales del Códice Trocortesiano podemos apreciar el día 6E y los 13 días de la semana maya que coinciden con estas 13 gradas de este templo. El Tuxtahau solicita al dueño del Calvario, el Señor sepultado, que le permita hacer todo el recorrido con vida, para cumplir con la petición solicitada. Llega ante la puerta del templo, ora ante las 3 candelas que son símbolo de Dios, en Alón, Vitol y Cajolón. Continúa su rezo frente al templo. Sájala, ánimo. Benditas ánimas a esta iglesia, las de los alcaldes justos, los secretarios comerciantes, los marchantes. Vengan también los dueños de la vara, los maestros de la semilla, los dueños del maíz, los dueños de los pesos y de los centavos, y también los dueños de los 8 que usan el capitán. Perdona mi pecado. Soy quien te ofrece algo de comer a través del fuego, tu bebida de humo del copal. Perdona mi pecado, pues todos hemos sido castigados. Ahora me voy para la iglesia para seguir los pasos de mi oración, para pedir a Santo Tomás que me ayude a conseguir tu perdón. Al terminar su oración, baja las gradas hacia la plaza y camina hacia el oriente, a la iglesia. Surge mágicamente en su camino un gran grupo de danzantes, ricamente adornados con trajes bordados en dorado y plateado,
Llevan todos un ritmo especial. Hay viejos, jóvenes y algunos niños. Comenta Agustín que si uno solo se equivoca, a todos les puede caer un castigo. Es una escena impresionante. Pero continuamos siguiendo al Chutzpahá. Se detiene al llegar al quemadero de ofrendas que está al pie de las 18 gradas de la iglesia. Va a iniciar el segundo paso de su petición. Vemos que ofrece el humo del copal como símbolo de amistad hacia la divinidad. Riega el licor como muestra de amistad humana, porque Dios recibe las ofrendas a través del humo y del fuego. Se bebe licor en los actos rituales para mostrar no solo la amistad, sino porque a Dios le agrada ver a la gente alegre. Sube las gradas, pero se detiene en la número 18, y allí reinicia las peticiones. Lo hace aquí ya que según el calendario, estamos en el 18 mes del año maya, llamado Ab, tal como se comprueba con el glifo que aquí vemos, de la milenaria cultura maya, cuya figura apreciamos en esta imagen. Antes de entrar a la iglesia, el Chutzpahá ora ante unas candelas e inicia así el tercer paso de la petición. Esta es la antigua y milenaria tradición. En la parte baja del coro, que llaman las piernas de la iglesia, vemos a un rezador joven. Ofrece 3 candelas en presencia de la reina indígena. Una candela cae. Esto es presagio de un disgusto, un problema. Desde luego que no es verdad, pero sucede. Incochi, estoy aquí a los pies de tu iglesia bendita. Estoy entrando a pedir a todos los que aquí están presentados, gente común, gente comerciante, principales y demás personas importantes, para que me ayuden a que la petición que me han encargado sea presentada en el cerro Chuchurcá. El rezador coloca abundante copal y a la mitad de la ceremonia vierte licor y pétalos de rosas frescas para hacer más atractiva la comida y bebida de Dios. El rezador se dirige a cada una de las 3 plataformas que están en el suelo, arriba de los sepulcros donde yacen pobres, comerciantes y principales. En cada una vierte licor. Esto tiene por objeto invitar a los espíritus de los antepasados que allí descansan para que se sienten y coman. Es una muestra de amistad. Observemos. Algo insólito está pasando. Entre las volutas del humo parecen surgir las almas de los antepasados, atendiendo la invitación. No encontramos explicación para esta respuesta. Es algo increíble. El Chutzpahá se dirige por un sendero que va al Chuturcá, una de las montañas sagradas. Va a cumplir el 4º paso de la petición. El paso es obligado por una amorería, donde se hacen máscaras y se confeccionan los vistosos trajes de los danzantes de los bailes tradicionales. Empezamos el difícil ascenso del cerro, cargando todo el equipo y con gran esfuerzo llegamos a la cumbre. Desde aquí se dirige el altar sagrado del Pascual Abaj. Está presidiendo el milenario altar de los sacrificios. Hay un Chutzpahá haciendo fervorosamente sus oraciones. Del Pascual Abaj hoy solo se divisa la cabeza. El resto ha quedado sepultado por los millones de ofrendas de candelas, pétalos de rosa, copal, pom e incienso. Coloca en un círculo de azúcar abundantes tabletas de copal para endulzar la comida de Dios. Así inicia este 4º paso de la petición. En la toma que estamos viendo del antiguo Pascual Abaj, según fotografías de archivo de 1929, se observa que tiene colgando de su brazo una cabeza humana, después de haber ofrecido su sangre, tal como hoy se sacrifican aquí los diversos animales, continuando la costumbre maya.
apreciamos en esta lámina del códice de 3D, donde vemos que se está ofreciendo a un ídolo de piedra la sangre de un gallo decapitado. Junto al Pascual Abaj hay 3 cruces. Antiguamente, el más lejano, el Chutcajau entraba en contemplación mística y con la cabeza en tierra iba pronunciando los mensajes y profecías que iba recibiendo. Eran los Chilambalam de Chuguilá, que significa lugar de Chuchucaz. El Chutcajau inicia el rezo con una salutación. Invita a las fuerzas sobrenaturales a que vengan a sentarse a comer y beber el fuego de las candelas y el humo del copal. Ora hacia los 4 puntos cardinales. Quiñacán de Igualá, rica ola de darte la comida que todos te mandan, para que estés contento con nosotros. Te vas a ayudarnos a llegar a Ticofí con el corazón de amistad que tú tenés. Queremos que nuestra petición tenga una base firme para entregarle y que sea bien recibido. Estamos en otro día por ti. Para despedirnos, solo te digo, Amalá, pidiéndote que me ayudes a cumplir mi petición encomendada. Terminadas las oraciones y colocadas las ofrendas, reanuda su camino, bajando rápidamente hacia una profunda barranca. No podemos seguirlo, y vemos que la vereda sube desde el fondo, convirtiéndose en un empinadísimo sendero donde raras veces ha llegado el hombre. Preferimos adelantarnos en el vehículo y para recibirlo, viajamos hasta donde nos es posible transitar sobre este camino de terracería. Son varios kilómetros. Nos encontramos ante un panorama arenoso. De difícil acceso, hay una roca muy alta, donde solo hay unos centímetros para apoyar los pies. Con bastante trabajo, logramos salvar el equipo de filmación sujetándonos de unas peñas. Seguimos las huellas del Chutcajau por un sendero semi-oculto. Llegamos a la cumbre, cubierto de pinares milenarios. Allí está el Chutcajau que se nos ha adelantado bastante, preparándose ante el fuego sagrado que ha encendido. Está al centro de la Cruz de los Vientos, en lo que llaman la quinta dimensión, porque allí se reúnen las fuerzas de la naturaleza para elevarse a Dios. Inicia el quinto paso de la petición orando ante el supremo altar sagrado del Upaxiu. Esta es la primera vez que se ha permitido llegar hasta este santo lugar, donde las fuerzas humanas entran en relación con las celestiales del espacio. Mundo Jesucristo, Señor mundo, Jesucristo, la paz se acabó en esta hora, en este lugar, siguiendo el universo sagrado. Estamos siguiendo la costumbre de nuestros antepasados, escuchando. El Chutcajau se postra de rodillas ante el altar del sur, del cual hemos comprobado con una brújula su orientación, y en voz baja pide perdón por haberse atrevido a llegar hasta tan santo lugar. Él lo hace porque se le han solicitado unos peticionarios. Sachala nomás, perdonad, he venido hasta aquí para suplicar que después de haber cumplido con todos los pasos humanos que señalan la tradición, vengo a entregarte ante tu sagrado altar del Upaxiu, para que con tu fuerza divina lleves el sexto paso al espíritu divino y de ese humilde se haga la entrega final. Santificado el dueño de la cercanía y de la mediación, el dueño del cielo y de la tierra, de la altura y de la profundidad, el dueño del aire y del agua, los valles y los montes. Llegamos al final a la entrega de la petición que ya no pueden llevar las manos humanas, sino celestiales.
Todo el sacrificio, todo el esfuerzo que ha realizado el Sustahau ha sido para purificarlo y así sea presentada dignamente ante el que es un solo Dios, el Señor Ahau, Dios. La expedición ha llenado su objetivo. Hemos encontrado en esta ceremonia un eslabón más que prueba la existencia